Muy buenas noches, tengan todos ustedes, sean bienvenidos de nueva cuenta a esta nuestra sesión semanal del Colegio de Medicina Interna de México. A nombre de toda la mesa directiva del Colegio de Medicina Interna, les damos la más cordial bienvenida. Esperamos que esta sesión sea nuevamente de su agrado y de utilidad. Estaremos hablando de hiperlipidemia postprandial como un factor de riesgo cardiovascular. Si bien sabemos que las enfermedades cardiovasculares son de las primeras causas de muerte en México y que tenemos diferentes factores de riesgo como los genéticos, la alimentación y no se diga el sobrepeso y la obesidad, donde en México contamos con un no tan honroso primer lugar, dado que más de la mitad de la población o tiene obesidad o tiene sobrepeso. Bueno, en ese sentido, pues sabemos que los lípidos es muy importante mantenerlos controlados y muchas veces nos guiamos por los reportes de laboratorio, tratamos de disminuir ese riesgo cardiovascular de la mejor manera, pero hay una elevación también transitoria caracterizada por esos triglicéridos y ese colesterol, pero sobre todo triglicéridos, que pueden estar muy aumentados después de la ingesta de alimentos, sobre todo cuando son ricos en carbohidratos y en grasas. Esto tiene un gran impacto en la salud cardiovascular. Para esto abordaremos este tema tan importante con la doctora Virginia Sánchez. La doctora Virginia Sánchez, como bien la conoce, una internista muy reconocida aquí en el país. La doctora Sánchez es egresada del Hospital General de México, tiene una maestría en ciencias en área de epidemiología clínica por la UNAM, también tiene un doctorado en investigación en medicina por la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Actualmente funge como jefa de servicio de la consulta externa del Hospital General de México, Eduardo Lisiaga, desde el 1 de octubre del 2020 hasta la fecha. Sigue con actividades académicas porque es profesora de pregrado de la Facultad de Medicina de la UNAM y de la Escuela Superior de Medicina del Instituto Politécnico Nacional. Ha sido conferencista, es fellow del American College of Physicians, y bueno, creo que la trayectoria de la doctora Sánchez habla por sí misma, es una experta en esta área, y sin más, pues, los dejamos con ella para que nos hable de hiperlipidemia postprandial como factor de riesgo cardiovascular. Adelante, doctora Vicky. Buenas noches, soy la doctora Virginia Hipólita Sánchez Hernández. Agradezco mucho al Consejo Directivo 2023-2024 por haberme invitado a participar con ustedes y acompañarlos en estos momentos que son muy importantes. El tema de hoy que nos aborda es la hiperlipemia postprandial y que es un factor de riesgo cardiovascular que es poco estudiado, sin embargo, últimamente se ha retomado. Yo soy médico internista, colegiada vigente, tengo maestría, doctorado, soy fellow del American College, fui exsecretaria del Colegio de Medicina Interna de México y no tengo ningún conflicto de interés. Agradezco nuevamente al Consejo Directivo por invitarme a participar con ustedes. Como ustedes pueden ver, la hiperlipemia postprandial es poco estudiada. Es como si realizáramos una curva de tolerancia a la glucosa. En estos casos, la curva sería la curva de tolerancia a los lípidos y se define obviamente como el aumento significativo del valor de triglicéridos y o retorno lento a niveles basales luego de una prueba de carga oral de lípidos. Esta alteración metabólica obviamente se detecta en forma previa al deterioro lipídico. Se observa en ayunas y se asocia con diferentes factores de riesgo, como son las diferentes enfermedades que se muestra en siguiente, como es la diabetes, el síndrome metabólico, tabaquismo, la obesidad y otras enfermedades que las vamos a ver posteriormente. Este es un factor de riesgo cardiovascular y fuerte predictor del riesgo de valor de triglicéridos. Habitualmente esta prueba no se realiza. Sin embargo, últimamente, en la última década, se han hecho varias tomas sanguíneas para determinar cuál es el tiempo óptimo y saber
que en ese momento es el pico elevado de hipertrigliceridemia y en la cual nosotros sabemos que hay una hiperlipemia postprandial. Se han hecho varios estudios desde la toma de muestras a la hora, 2 horas, hasta las 6 horas y 8 horas postprandiales, llegando a un nivel óptimo de 4 horas. Como sabemos todos, la primer causa de mortalidad a nivel mundial y la Organización Mundial de la Salud establece en el año 2022 que son la principal causa de muerte. Se ha contabilizado hasta 16,9 millones de muertes. Y la mayor causa de defunción en el mundo, como todos lo sabemos, es la cardiopatía isquémica y es responsable del 16% de las muertes totales en el mundo. En México no es la excepción. Tenemos como la primer causa de muerte. Se estima que aproximadamente 200,535 muertes son por enfermedades del corazón, sin tomar en cuenta que hay paro cardíaco súbito y la mayoría es la causa de muerte en México en el año 2022, como lo pueden ver en esta tabla y en esta referencia estadística, donde nos contabiliza que la primera causa de muerte son enfermedades del corazón. Por ende, han aparecido diferentes escalas y scores para determinar cuáles son los factores de riesgo cardiovascular, como pueden ver en esta tabla. Obviamente, las enfermedades cardiovasculares se deben a múltiples factores, sin olvidar que el perfil dislipidémico incluye la hipertrigliceridemia, que son niveles bajos de lipoproteínas de alta densidad y niveles elevados de las partículas de lipoproteínas de baja densidad. Entre estos factores, los triglicéridos postprandiales se proponen cada vez como un marcador importante de riesgo cardiovascular, que es lo que les mencionaba previamente. Habitualmente no estamos acostumbrados a hacer una medición de triglicéridos postprandiales y que, sin embargo, ahora posteriormente verán cómo la curva se va dando de acuerdo a la ingesta de una carga de alimentos y de alto contenido de grasas en la dieta que habitualmente el mexicano tiene. Esta enfermedad se asocia obviamente a varios trastornos de enfermedades metabólicas, enfermedades crónicas no transmisibles, como son el síndrome metabólico, la obesidad. Recordemos que en México somos un segundo lugar en el adulto de obesidad y cada vez la obesidad va siendo de mayor grado. La enfermedad de diabetes, sobre todo la diabetes tipo 2, que a veces desde la edad de adolescente los jóvenes ya están teniendo esta enfermedad. La hiperlipemia tipo 3, alteraciones en la tolerancia a la glucosa, enfermedad renal crónica y algunas otras enfermedades como hipotiroidismo, que también se asocia a hipertrigliceridemia postprandial. Se menciona que hay acúmulo de restos de kilomicrones y altas concentraciones de la apolipoproteína B48. Los restos de kilomicrones en el suero pueden penetrar directamente en la pared de la arteria, en la pared íntima de la arteria, e infiltrarse en el espacio subendotelial. Por ende, ocasionan aterosclerosis y aterosclerosis acelerada. Este aumento prolongado de lipoproteínas ricas en triglicéridos plasmáticos después del consumo de una carga de alimentos es un factor de riesgo independiente de una enfermedad cardiovascular. Se ha estudiado que hay una variación genética, el entorno e interacción entre estos, obviamente nos dan una respuesta lipídica postprandial de cada individuo. De esta interacción surgen cambios epigenéticos que inducen, pero que a su vez pueden ser reversibles. Esta evidencia es creciente y sugiere que esta variación epigenética contribuye a una respuesta postprandial de lípidos y al incremento de riesgo cardiovascular. Esto principalmente contribuye a aterogénicos en los triglicéridos. Este depósito de lípidos en la pared íntima de la arteria se va contribuyendo y se va depositando con mayor precisión. Las moléculas pequeñas
de lipoproteínas ricas en triglicéridos son captadas por los macrófagos. Esta hiperlipemia postprandial como factor de riesgo cardiovascular se asocia a los diferentes factores lipídicos, como es el descenso de la lipoproteína de alta densidad y elevación de lipoproteína de baja densidad, pequeñas y densas. Esto obviamente a la larga nos va a ocasionar una disfunción endotelial y estímulo de citoquinas, una respuesta molecular proinflamatoria con liberación de citoquinas y que aumentan la actividad monocitaria. Hay secreción de factor tisular del endotelio y de los monocitos, generación de trombina, elevación de factores de coagulación, como es el fibrinógeno, el factor 7, factor 12, y deterioro de la fibrinólisis, que a su vez obviamente nos van a deteriorar más el endotelio. Obviamente que el aumento de las lipoproteínas de baja densidad, que son pequeñas y densas, se relacionan íntimamente con la concentración de las lipoproteínas de partículas de muy baja densidad de estas lipoproteínas y de triglicéridos totales. De este modo, la gran parte de sujetos con elevación de triglicéridos mayor a 200 miligramos sobre decilitro, tienen un patrón B de lipoproteínas de baja densidad. Esto obviamente aumenta el mecanismo aterogénico de estas lipoproteínas. El aumento del periodo de permanencia en el espacio subendotelial de este tipo de lipoproteínas incrementa la fijación de proteoglicanos arteriales, incrementa la susceptibilidad a la agregación subendotelial, aumenta la susceptibilidad a la oxidación, hay menor afinidad por el receptor de lipoproteína de baja densidad y mayor afinidad por los receptores barrendo de los macrófagos vasculares. Esto obviamente ocasiona una inflamación sistémica, induce la activación plaquetaria, hay incremento y proliferación de células musculares lisas y esto hace que se endurezca la pared muscular. Hay adhesión de los monocitos, incrementa la apoptosis de células endoteliales, hay formación de células espumosas de macrófagos y estos cambios inducen inestabilidad con progresión de la placa ateroesclerótica. Estas elevación de concentraciones de ApoB48 obviamente se correlacionan con engrosamiento de las arterias, sobre todo de las carótidas, y prevalencia de estenosis de las arterias coronarias. Por ende, la hipertrigliceridemia postprandial está involucrada en la producción de citoquinas proinflamatorias. Hay reclutamiento de neutrófilos, generación de estrés oxidativo y lo que resulta en una disfunción endotelial. Las lipoproteínas remanentes también, que son muy dañinas, reducen el óxido nítrico liberado por el endotelio y por ende no hay una vasodilatación apropiada. Estos remanentes de lipoproteínas inducen estrés oxidativo y producción de citoquinas proinflamatorias, como lo mencioné previamente. Dentro de ellas, el factor de necrosis tumoral alfa, que también deprime la actividad del óxido nítrico sintasa del endotelio en las células endoteliales. La proteína se reactiva como un marcador inflamatorio circulante y también se inhibe la actividad de la óxido nítrico sintasa endotelial y el mismo factor de necrosis tumoral alfa, disminuyendo la expresión de las proteínas de óxido nítrico sintasa endotelial. Como pueden ver, en la dieta, al ingerir las grasas, el intestino las absorbe, se convierten en triglicéridos y colesterol estérico y en kilomicrones. A su vez, estos se absorben a nivel intestinal y pasan al torrente sanguíneo y se absorben a nivel del hígado, metabolizándose, que a la larga nos van a producir lipoproteínas de muy baja densidad y por ende, al haber una gran cantidad de ingesta de grasas en los alimentos, va a haber un incremento de
proteína B48 y de lipoproteínas de muy baja densidad que obviamente nos van a ocasionar hipertrigliceridemia. ¿Qué enfermedades nos ocasionan esta elevación y acúmulo de kilomicrones remanentes? Como lo pueden ver ustedes, aquí se menciona la enfermedad renal crónica, el síndrome metabólico, la hipertrigliceridemia postprandial, la hiperlipidemia tipo 3, la diabetes y la intolerancia a los carbohidratos. Por ende, al ingresar a la torrente sanguínea, va a haber una liberación de citoquinas, alteración del endotelio vascular y se empieza a formar y depositar contenido grasa, formación de células y de proliferación de los músculos, de las células musculares lisas. A la larga nos van a ocasionar engrosamiento del endotelio y de la íntima, y asimismo a la larga, estenosis de la arteria coronaria. Como pueden ver, en este estudio reciente se observa que los individuos sanos, al absorber del intestino las grasas y los kilomicrones, tienen un adecuado metabolismo de kilomicrones, lipoproteínas de baja densidad a nivel hepático y buen metabolismo a nivel sanguíneo con normolipemia. Sin embargo, en el paciente con diabetes tipo 2, obviamente la alteración metabólica en sí de glucosa nos hace que haya un incremento de la absorción de kilomicrones, incremento a nivel de líquidos y de grasa y carbohidratos a nivel hepático, con incremento de las lipoproteínas de muy baja densidad, ocasionando, por lo tanto, una hiperlipemia postprandial. Que les menciono, estamos acostumbrados a hacer una curva de tolerancia a la glucosa, pero nunca hacemos una curva de tolerancia a los lípidos. Por otro lado, hay una disfunción endotelial. Por ende, como mencionaba previamente, hay una hiperglucemia, hay una disfunción endotelial y esto ocasiona una liberación de factores proinflamatorios con una inflamación que nos va a alterar el endotelio con disfunción de este mismo endotelio e incremento de las lipoproteínas de baja densidad y muy baja densidad y disminución de las lipoproteínas de alta densidad. Por ende, las principales funciones antiaterogénicas de lipoproteínas de alta densidad, como lo pueden ver aquí, esto nos ayudan a disminuir el colesterol, regular el metabolismo de la glucosa, es antiapoptótica, es antiinflamatoria, antioxidante que inhibe la oxidación de lipoproteínas de baja densidad, repara el endotelio, es vasodilatadora, antitrombótica, antiproteásica y antiinfecciosa. Por eso dicen es la lipoproteína de alta densidad protectora, que realmente tiene efectos benéficos. Dentro de los estudios que se han revisado con la hiperlipemia postprandial como un factor de riesgo residual potencial de riesgo cardiovascular, como pueden ver en esta revista que fue en el año 2016 que se publicó, ellos realizaron las mediciones de triglicéridos séricos en la hora 0, en ayunas, en 1 hora, 2 horas, 3, hasta las 8 horas, donde ellos observaron que en el pico elevado de triglicéridos es en la hora 4. Por ende, ellos mencionan, bueno, si en el tiempo de las 4 horas es el pico más alto, pues vamos a hacer estudios donde se haga ya nada más la determinación de este tiempo. Nosotros estamos acostumbrados al desayuno, el almuerzo, la comida, la cena y a veces hay transgresión dietética. Por ende, si nosotros tenemos un desayuno y tenemos alguna de estas enfermedades metabólicas que mencioné previamente, va a haber una hipertrigliceridemia en el pico de las 4 horas. Todavía no acaba de descender cuando ya tenemos un almuerzo donde nuevamente se eleva la hipertrigliceridemia. Tenemos un poquito más prolongado la ingesta de alimentos y si se menciona que a las 7 de la noche tienen una merienda, nuevamente
Antes de que pasen más de 12 horas, vuelve el pico a elevarse. Si hay una alteración de hipertrigliceridemia, ya no alcanza a disminuir a niveles normales cuando ya se vuelve a elevar nuevamente los triglicéridos. Este es el perfil postprandial de lípidos y de glucosa, donde como pueden ver ustedes que a las 4 horas es el pico de las lipoproteínas y de triglicéridos que es más elevado, y la conversión obviamente a ApoB48, que en esta otra tabla se observan. Por eso es muy importante que nosotros tengamos en mente que es un factor de riesgo y que ha pasado desapercibido durante muchos años. En este artículo ellos concluyen que la hiperlipemia postprandial es un riesgo importante y residual de factor, especialmente en pacientes con síndrome de resistencia a la insulina, un síndrome metabólico, y aquel grupo de pacientes con diabetes obviamente van a tener también probablemente hipertrigliceridemia elevada. Otros estudios son necesarios para establecer un tratamiento eficaz, y sí, se han continuado diversos estudios, y este es otro estudio donde hizo la prueba de validez de la prueba postprandial de lipemia en adultos sanos, y para valorar si realmente a las 4 horas era el pico de elevación. Se hicieron 3 grupos, en el cual el primer grupo se tomaba en ayunas la concentración de colesterol triglicéridos, se mantuvieron en el laboratorio, y cada hora se les dio una alimentación, y posteriormente cada hora se hacía la medición de triglicéridos. Otro grupo se le tomó triglicéridos en ayuna, se les dio su alimento, permanecieron en el laboratorio y hasta las 4 horas se hizo la medición de triglicéridos. Y el tercer grupo se hizo medición en ayunas, se dio alimento, se le dejó salir fuera del laboratorio y se tomó nuevamente triglicéridos a las 4 horas. En este estudio ellos concluyen que la medición a las 4 horas fuera del laboratorio podría ser una herramienta clínica válida y factible para la medición de lipemia postprandial, ya que no se requiere que estén en el laboratorio cada hora haciéndose la medición, o que estén las 4 horas en el laboratorio para hacerse a las 4 horas el estudio de concentración de triglicéridos. Y se menciona que es una evaluación de riesgo cardiovascular. Este es otro estudio donde también se hizo la medición a las 4 horas, pero obviamente ahora en otro grupo, en grupo de pacientes delgados y pacientes obesos, donde ellos observaron también que hay una elevación de triglicéridos aproximadamente a las 4 horas en el grupo de pacientes con obesidad. Y obviamente los pacientes que no tenían obesidad, como pueden observar, los triglicéridos son normales y no se elevan. Por ende, el factor de riesgo en el paciente obeso, los triglicéridos con una ingesta de alimentos, que habitualmente el obeso transgrede mucho, tiene incremento de estos triglicéridos. Otro estudio en mujeres españolas posmenopáusicas también demostró que la menopausia es otro factor de riesgo para la elevación de triglicéridos, como lo pueden ver aquí. La mujer premenopáusica y la mujer posmenopáusica, obviamente con elevación de triglicéridos aproximadamente a las 4 horas, que es lo que ha establecido los estándares de medición de triglicéridos. Como pueden ver aquí, los triacilglicéridos, así como el colesterol, que no se eleva mucho, pero sin embargo los triglicéridos sí se elevan en forma importante, sobre todo en aquel grupo de mujeres posmenopáusicas. Esta tarjeta o esta carta de evaluación, que es un factor de riesgo de medición, obviamente nos menciona pacientes masculinos, no diabéticos, diabéticos, fuman, no fuman, aquellos que tienen una presión arterial elevada de acuerdo a al grupo de edad. Y como pueden ver ustedes, después de los 60, 65 años, si hacemos la sumatoria de todos estos y medición de colesterol, aquí no entra la medición de triglicéridos y tampoco entra la medición de triglicéridos postprandiales.
valdría la pena que a futuro se incluya también en grupo de pacientes con triglicéridos medidos a las 4 horas en este subgrupo. Y lo más seguro es que el grupo de pacientes con diabetes, fumadores y edad avanzada van a tener mayor riesgo de hipertrigliceridemia, así como de enfermedades de cardiovascular. Esto es la medición en el grupo de mujeres, que también igualmente tiene diabetes, no tiene diabetes, fuma, no fuma, la edad de acuerdo a la progresión, la presión arterial y la medición de colesterol. Y como ustedes lo pudieron ver en el grupo de mujeres premenopáusicas, posmenopáusicas, el grupo de colesterol no se elevó tanto como la elevación postprandial de triglicéridos. Por ende, hay diferentes detecciones y pruebas de pacientes con enfermedad cardiovascular en el cual se pueden evaluar. Si es una mujer u hombre menor de 40 años, no habrá tanto problema de la medición de lípidos. Sin embargo, si tiene algunos otros factores de riesgo, como enfermedad renal crónica, diabetes, sí habrá necesidad de hacer mediciones. Evaluar este riesgo cardiovascular con medición de lípidos cada 5 años. Obviamente, si tienen hiperlipemia postprandial, habrá necesidad de realizarlo un poco más frecuente. Se recomienda a veces, dicen ellos, no ayunar para medir los lípidos. No en ayunas los lípidos se pueden utilizar para calcular el riesgo global de enfermedad cardiovascular. No se recomienda la estimación de riesgo para aquellos con enfermedad cardiovascular preexistente, ya que se considera ya en sí de alto riesgo. Se sugiere puntuaciones cardiovasculares con evaluación de riesgo, como el Global Risk que les mencioné. No utilizar la ApoB para determinar el riesgo cardiovascular, ya que un paciente que tiene diferentes factores de riesgo sí se considera como una elevación de riesgo cardiovascular. Por ende, se sugiere invitar al paciente a realizar actividades físicas, como son desde la caminata 30 minutos al día, tanto en tiempo de duración como en intensidad progresiva. Obviamente, cada paciente es un individuo aparte que se le debe de estandarizar las medidas de medición de colesterol, triglicéridos y de la actividad física, porque habrá gente que tenga alguna disfunción de articular y no pueden realizar grandes actividades físicas. Por eso la actividad física de bajo impacto puede ayudarnos a mejorar el metabolismo global. Tanto asimismo, una dieta mediterránea que nos va a ayudar a reducir el riesgo cardiovascular. Establecer que a 10 años aquellos pacientes que tienen riesgo de enfermedad cardiovascular va a incrementar a 10 años hasta en un 20%. Es importante detectar tempranamente la prevención primaria de enfermedad cardiovascular, sobre todo aquellos que a 10 años se espera que tengan un 10 a un 19% de incremento de esta enfermedad y por ende, pues dar fármacos aparte del modificación del estilo de vida, del uso de ejercicio de bajo, mediano o alto impacto y la duración de este ejercicio. Si no hay una buena adherencia a la dieta, asimismo ejercicio, pues habrá necesidad de usar medicamentos, fármacos del tipo de las estatinas, dependiendo de la intensidad de la elevación de colesterol, triglicéridos, asimismo de la hipertrigliceridemia postprandial. Por eso es muy importante la prevención primaria y de medición de los niveles de lípidos aproximadamente a los 5 años para estimar el riesgo cardiovascular. Es muy importante estas mediciones y hacer un seguimiento para evitar el riesgo cardiovascular de cada uno de nuestros pacientes, que es muy importante. Obviamente hay diferentes calculadoras para medir el riesgo cardiovascular, que ya ustedes los pueden obtener en las calculadoras científicas y en Internet. Obviamente nosotros como educadores de la población de pacientes, indicar
los beneficios y evitar el riesgo de aquellos pacientes, ya que este tipo de enfermedad puede ser súbita, puede pasar desapercibida, no detectarse, ya que estas enfermedades de hiperlipemia no tienen gran manifestación clínica. Las únicas manifestaciones que en ocasiones presentan los pacientes son ligero mareo, sensación de debilidad y en ocasiones ya viene la cardiopatía isquémica por dolor precordial súbito y obviamente el infarto agudo del miocardio, que también es muy importante. Por ende, hay que dar estatinas como medida de prevención en los pacientes que tienen hiperlipemia postprandial. Obviamente, si tienen efectos colaterales del uso de estatinas, habrá necesidad de cambiar por otros medicamentos que nos puedan ayudar, como la ezetimiba, los fibratos, inhibidores de PCSK9, que nos podrán ayudar a mejorar el control de lípidos y evitar, obviamente, la exposición de los diferentes factores de riesgo. Si tiene diabetes, controlar la glucosa con una hemoglobina glicada menor de 7. Si es hipertenso, controlar la presión arterial a menos de 130/80. Si tiene obesidad, obviamente la reducción de peso, que nos ayudará muchísimo, y la actividad física, que es muy importante. Aquí ellos mencionan el sugerimiento de no hacer pruebas repetidas de colesterol cuando la terapia hipolipemiante es apropiada y que llegamos a niveles óptimos de colesterol, pero también debemos de hacer la medición de triglicéridos y llegar a niveles óptimos. Obviamente, cuando el paciente tiene alteración por efecto colateral de las estatinas de miositis, hacer medición de creatinfosfoquinasa y ALT, que nos va a ayudar a mejorar el control y disminuir, obviamente, las estatinas o cambiar de fármacos. Por ello es muy importante el manejo de alimentos saludables que no sean procesados, que no tengan conservadores, que no tengan alto contenido de estos conservadores, ya que tienen incremento de sal, o que tengan grasas saturadas y alto contenido de carbohidratos. Lo que ya habíamos mencionado, la actividad física, el uso de estatinas, fibratos, aceites de tipo omega 3 que nos ayudarán a mejorar la lipemia postprandial. Obviamente la dieta es uno de los principales moduladores de la lipemia postprandial, el impacto de la pérdida de peso, los nutrientes, la cantidad y calidad de grasas, carbohidratos, proteínas, obviamente evitar el alcohol, el tabaquismo y obviamente componentes bioactivos de la dieta que tienen diferentes patrones dietéticos. Los alimentos saludables, como se menciona aquí, carbohidratos, grasas saturadas que sean menos del 7%, monoinsaturadas hasta el 20%, poliinsaturadas 10%, proteínas 15 a 20%, para que el colesterol sea de menor de 200 miligramos sobre decilitro, y obviamente los alimentos de alto contenido de fibra que nos van a ayudar a inhibir la absorción intestinal de carbohidratos y de grasas. Aquí mencionan que obviamente el colesterol limítrofe, para que haya una mejora en el tratamiento, y aquí mencionaban en antaño triglicéridos de 200 a 300, pues ya esto mencionamos que deben de ser menor de 150 miligramos, la dieta, ejercicio e hipolipemiantes que nos ayudan a mejorar el riesgo y disminuir el riesgo cardiovascular. Es importante, ya cuando hay una dislipidemia muy elevada, mejorar y hacer que el paciente tenga mayor apego a la dieta, reducción de peso, control metabólico de las diferentes enfermedades mencionadas, ejercicio y no interrumpir el tratamiento. Aquí está la sugerencia de los diferentes alimentos que nos pueden ayudar: los cereales, vegetales, legumbres, las frutas, evitar los azúcares refinadas, obviamente, y la disminución, obviamente, de algunos componentes y alimentos que nos pueden ocasionar hiperlipemia e hipercolesterolemia.
el estilo de vida que ya habíamos mencionado. Obviamente el ejercicio nos va a ayudar a que la metilación del ADN y factores ambientales como los que se mencionan, dieta, ejercicio, una buena, que duerman sus 6, 8 horas al día para mejorar el control metabólico de los triglicéridos. Y obviamente la lipemia postprandial pues es multifacética. El descubrimiento de las interacciones que modifican la asociación entre la metilación de oligodesoxidinucleico y fenotipos postprandiales se están desarrollando. Por eso es muy importante la nutrición saludable y el ejercicio. Otros estudios han mencionado que las incretinas mejoran y disminuyen la acción de los lípidos postprandiales, como se menciona aquí. Hay incremento de la saciedad, disminución del vaciamiento gástrico, disminución de la lipasa, y esto nos ayuda a que haya menor ingesta de alimentos, disminución de triglicéridos en su absorción a nivel intestinal y la producción de las apolipoproteínas, así como el líquido linfático para evitar la lipemia postprandial a nivel sanguíneo. Entonces, los inhibidores de GLP-1 nos van a ayudar muchísimo a mejorar, obviamente, el control de los triglicéridos, como se demuestra en estas gráficas. Aquí si se le da el exenatide, obviamente va a mejorar la disminución postprandial de los triglicéridos y evitará en el control, como se menciona aquí. Es muy importante esto. ¿Por qué? Porque de esta manera ya no va a haber tanta factor de riesgo cardiovascular. Como les mencionaba, es muy poco estudiado. Sin embargo, esto nos va a ayudar muchísimo a futuro para controlar los triglicéridos sanguíneos. Obviamente ya habíamos mencionado, las estatinas reducen hasta un 35% el riesgo cardiovascular, el riesgo residual y absoluto en la población de mayor riesgo de enfermedad cardiovascular, como son los pacientes que tienen diabetes. Y obviamente, pues en aquellos que no se pueda controlar en forma apropiada, pues últimamente se está usando los inhibidores de PCSK9 que nos ayudan a mejorar el control hasta en un 75% y combinado con las estatinas mejoran todavía más el control de colesterol, triglicéridos, lipoproteínas de baja densidad. Es el mecanismo de acción de los PCSK9, que son los que ayudan el manejo de los pacientes con diabetes e hiperlipemia postprandial, sobre todo en el tejido adiposo, que esto va a hacer que haya mayor elevación de riesgo cardiovascular, sobre todo en el endotelio y con incremento de ApoB100 y ApoB48, nos va a ayudar mucho a inhibir los receptores mismos, que es un importante regulador de niveles circulantes a través de una acción inhibidora del reciclaje del receptor de lipoproteínas de baja densidad. A nivel hepático, se unen a estos receptores y hacen que inhiba a la larga y hay una disminución del reciclaje de la superficie celular de estos receptores de lipoproteínas de baja densidad que nos ayudarán para mejorar el tratamiento y control de las lipoproteínas, sobre todo de los receptores, evitar la adherencia a los receptores y la entrada a nivel del hígado. Cuando ya hay otras enfermedades, obviamente, ya como es la hipercolesterolemia familiar, homocigota, heterocigota, es importante que los lipoproteínas de baja densidad se dé un tratamiento apropiado y controlar los diferentes factores de riesgo para mejorar, obviamente, el control de los lípidos, sobre todo de los triglicéridos. Y aquí esta tabla, obviamente, del 2019, que casi no ha cambiado mucho con la del 2022 de última publicación, obviamente es de primera instancia en los factores de riesgo bajo, los cambios en el estilo de vida, y ya posteriormente, si hay un mayor riesgo, iniciar tratamiento ya, por ejemplo, las estatinas de tolerancia. Cuando ya hay mayor factor de riesgo, sí incrementar, obviamente, el tratamiento
y dar una prevención tanto primaria como secundaria y dar un tratamiento intensivo para mejorar el control de colesterol triglicéridos, sobre todo el postprandial. Les agradezco mucho su atención. Gracias. Pues de nueva cuenta, muchísimas gracias por acompañarnos en esta noche. Les comento que estamos con casi 700 asistentes, de los cuales, bueno, muchos se encuentran en la República Mexicana. Sería como muy largo comentarles todos y cada uno de los estados de la República, conocidos que nos acompañan de siempre, y también muchas caras nuevas, maestros que hemos tenido. Es un gusto saludarles en esta noche. También están conectados de otros países. Ahorita mismo les comento de qué lugares nos acompañan. Y bueno, doctora Vicky Sánchez, muchísimas gracias por el tiempo que ha dedicado para el colegio con esta brillante exposición. Y bueno, agradecemos siempre la disposición que tiene con el colegio y con los colegiados para estar compartiendo sus conocimientos con nosotros. Y bueno, hay muchas felicitaciones por parte de los asistentes. Insisto, sería complicado numerarlos a todos, sí, porque se vicia un poco el sonido, pero creo que ya quedó. Bueno, el doctor José Manuel Flores en particular también le manda felicitaciones, y tenemos una pregunta por parte de él, que es: ¿cuál es el nivel sérico aceptable a las 4 horas postprandio? Habitualmente, pues agradeciendo primero el haber escuchado esta plática con ustedes y compartir algunos pequeños conocimientos. Es muy importante que sí, efectivamente, a las 4 horas lleguen a un nivel esperado de menos de 150 miligramos sobre decilitro, que sería lo permitido para evitar las complicaciones y la progresión de la aterosclerosis, sobre todo en estados proinflamatorios. Sabemos muy bien que las diferentes enfermedades, desde obesidad, diabetes, hipertensión, enfermedad renal crónica, etcétera, son enfermedades que ya por sí solas tienen un estado inflamatorio crónico persistente. Si tenemos alteración de colesterol triglicéridos, sobre todo en el postprandial, es de preferencia, si tenemos algún paciente con este tipo de enfermedades, evitar que tengan más de 150 miligramos sobre decilitro, que sería lo más ideal. Y agradezco mucho, doctor Flores. Sí, bueno, sin duda es un tema muy relevante, ¿no? Siempre estamos, e incluso en todas las guías se menciona siempre niveles de colesterol, y estamos muy atentos a las cifras de LDL, pero dejamos de lado, como bien nos indica, doctora, la elevación de los triglicéridos, que tienen un impacto muy, muy intenso en la salud cardiovascular. Doctora Carla, Carla Rojas Bertis, muchísimas gracias también por acompañarnos en esta noche. Es nuestra segunda secretaria suplente, ¿no? También de actividades académicas, ya en funciones el próximo año, pero bueno, también ya en funciones desde este momento. Doctora Carla Erika, gracias por acompañarnos, y no sé si quieras compartirnos alguna pregunta de las que están en el chat. Gracias. Como les comento, bueno, están conectados de otros países, por ejemplo, Guatemala, Belice, El Salvador, Perú, Bolivia, Venezuela, Colombia, Chile, y también, como les decía, de muchos estados de la República que nos acompañan en esta noche. En Facebook tenemos una pregunta por parte del doctor Luis Fernando Mendoza García. La saluda y también la felicita, doctora, y la pregunta en específico es: en un paciente adolescente con hipertrigliceridemia severa, ¿podemos iniciar manejo con estatina de mediana intensidad? Claro que sí, es importante. Primero, lo primero que mencionamos es la nutrición saludable, la actividad física. Si a pesar de ello persiste con elevación de triglicéridos, colesterol, sí ya sería iniciar tratamiento con estatinas. Es un paciente joven en el cual no se ha podido controlar. Sí es muy importante llegar a metas apropiadas porque es un mayor riesgo a la larga de presentar aterosclerosis y aterosclerosis acelerada. Sí es importante llegar a los niveles óptimos y evitar que llegue a progresar esta enfermedad. Sí, estatinas de mediano podríamos usar, y usar también los inhibidores de GLP
uno que nos ayudarían muchísimo para prevenir estas hiperlipemia persistente. Ok. Sí, y yo quiero suponer que en muchos de esos casos también, así como nos comentaba la doctora, pues sí es una situación multifactorial, como la mayoría de las enfermedades crónico-degenerativas, pero en muchos casos, bueno, hay ya trastornos genéticos que a veces no son detectados a tiempo. En este momento justo me recuerdo de una paciente que vi precisamente, bueno, una chica que trabaja en el laboratorio del IMSS, por ahí de unos 25 años, y se le ocurre, porque fue mera ocurrencia, hacerse unos exámenes de laboratorio. Como estaba en el turno de la tarde, bueno, salieron unos triglicéridos de casi 400, o sea, una cosa tremenda. Y no tiene ningún otro factor de riesgo cardiovascular como sobrepeso, obesidad, hace ejercicio, y bueno, eso nos indica que bueno, justo, ¿no? Que a veces como de manera fortuita, digo, en este caso en particular, pues se detectó, y si no, pues hubieran seguido pasando los años y no nos damos cuenta, ¿no? Del impacto que tiene. Claro, se confesó que había acabado de comer unas frituras de estas como de harina con grasa, y bueno, insisto, de todos modos basales estaban altos, ¿no? Entonces es muy importante esta situación, ¿no? De poder buscar y detectar estas alteraciones en los pacientes. Doctora Carla, de nuevo, Ah, al buenas noches, fin, doctora Carla. unos problemas técnicos, una disculpa. Muchas felicidades a la doctora Virginia Hipólita Sánchez Hernández. Vicky, como siempre, tus exposiciones muy, muy interesantes. Y efectivamente yo tengo una pregunta, porque no es lo común medir triglicéridos ni lípidos en el postprandio, nada más la glucosa. Entonces, mencionaste que a las 4 horas es como lo ideal, pero en realidad ya es en quienes consideramos que tienen como el síndrome metabólico, ¿no? O sea, que ya asumimos que van a salir elevados como para poder hacer una intervención antes de que presente algún evento. ¿Es correcto? Sí, es correcto. Lo más importante es hacer un screening, como les mencionaba previamente. No estamos acostumbrados a hacer una curva de tolerancia de Mm. lípidos. O sea, habitualmente hacemos colesterol, triglicéridos en ayunas. ¿Y cuántas Ujú. de ustedes o cuántos médicos, les pregunto en general, hemos realizado una medición postprandial a las 4 horas? Creo que no hay estudios en México que realicen estos, ni siquiera como un estudio de piloto, pero valdría la pena que sea un motivo de que empecemos a hacer, y sobre todo en el colegio, un trabajo de investigación, de medición a las 4 horas postprandial. Y sería muy importante en todos los grupos, en personas delgadas, personas obesas, personas con diabetes, hipertensión, de las diferentes enfermedades, las mujeres posmenopáusicas. Como lo mencioné, hay un artículo donde se demuestra que la mujer posmenopáusica, obviamente sabemos que también posmenopáusicas las mujeres tenemos mayor riesgo de enfermedad cardiovascular y de infarto. ¿Por qué posmenopausia? Pues esto es debido a la falta de las hormonas y obviamente la alteración metabólica que se va dando. La mujer posmenopáusica incrementa peso, incrementa otras enfermedades y por Mm, ende, lo más seguro, como lo mostré en un estudio, es que tengan hiperlipemia postprandial. O sea, las 4 horas sería lo ideal que empezásemos a hacer medición. Y se ha demostrado en un artículo del 2023 donde se menciona que sí, ya se considera como un factor de riesgo cardiovascular. Y tomémoslo así de aquí en adelante, que es un factor de riesgo cardiovascular, la hiperlipemia postprandial. Y por eso también la validez de un estudio. Les digo, sería bueno que en México lo replicáramos y lo propongo, doctora Karina, que nosotros empecemos a hacer este pequeño trabajo de investigación, si quieren nada más, en dos grupos, en pacientes con peso ideal y sobrepeso y obesidad. Y con eso verán que vamos a demostrar un gran avance en este tipo de estudio. Y sobre todo yo creo que nos vamos a llevar tremendas sorpresas. Muchos de nosotros así que es.
probablemente nos consideremos sanos, entre comillas, y de repente checar que no andamos a lo mejor al 100% bien. Y bueno, Sí, ahorita un poco creemos. en ese sentido, ya existe como tal, a lo mejor me perdí un poquito ahí en la plática, ya una carga como tal oral de lípidos o solamente con una dieta habitual como para poder hacer esa curva de lípidos, doctora Vicky. Sí, sí, los estudios establecen que sí hay una alimentación especial en cantidad de carbohidratos y lípidos para demostrar que obviamente a las 4 horas hay una elevación. Sí, hay una dieta establecida para valorar la elevación. Obviamente que si comemos incremento, son unas carnes, unas carnitas con abundante grasa, lo más seguro Sí. es que tengamos elevación. Obviamente los que sí son sanos y que metabolizan rápido, no va a tener problema. El problema consiste en que nuestra población que tenemos sobrepeso, obesidad, lo más seguro es que a las 4 horas tengan elevación de triglicéridos. Ok, tenemos algunas preguntas, si me permiten, y algunos Claro. comentarios. Raúl Jaimes comenta, buenas noches, doctora Sánchez, ¿qué opina de la asociación de estatina y fibrato? Sí, también se puede usar. Se Ujú. han hecho estudios y lo demostraron también en la hiperlipemia postprandial, que sí se pueden usar. Al no tener una buena tolerancia con estatinas, tenemos que reducir las estatinas y empezar a usar fibratos. Sí se pueden usar ambos grupos. Claro que Ujú. sí. Anel Hernández, felicidades, doctora Vicky. Laura Angélica Luqui, buenas noches, saludos, doctora Carlita, mi maestra. Muchas Ujú. felicidades, Vicky. Un abrazo, Rosalba Macías. Felicidades, doctora Sánchez. Muy buena ponencia. Demuestras que hay elevación postprandial de los lípidos y su seguimiento de control. Debemos repetir la prueba. Jorge Alberto Gutiérrez. ¿La dieta mediterránea ha sido evaluada sobre la hiperlipidemia postprandial? Sí, sí, se ha demostrado que les menciono que en el 2023 en este artículo demuestran que la dieta mediterránea es una de las mejores alimentos para evitar la hiperlipemia postprandial. Por lo tanto, sugieren que debemos de invitar a toda la población y educar a la dieta mediterránea, que sería lo más ideal. Sí. Juan José de Jesús Orozco menciona, buenas noches. En el Departamento de Ciencias Médicas de la Facultad de Medicina de León, Universidad de Guanajuato, están iniciando un protocolo de estudio de lípidos postprandiales. Ah, muy bien, ya esperaremos resultados. Que nos los compartan y los complementamos, ¿verdad, doctora Sí. Vicky? Nos unimos. Pregunta la doctora Luqui. Realmente la curva de lípidos no es un estudio de rutina. ¿Hay algunos lineamientos para poder solicitarla? ¿O como en la de la glucosa se piden lípidos basales y luego el desayuno habitual y medir 4 horas postprandial? Sí, valdría la pena hacerlo así, doctora Lucky, y gusto de saludarte, doctora Angélica. Claro que sí, valdría la pena que lo hiciéramos, sobre todo en la población de riesgo. Y como lo mencioné, es importante que empecemos a tomar esta medida, que lo solicitemos en ayunas y posteriormente 4 horas después de un desayuno. Obviamente un desayuno no con gran cantidad de grasas, ¿verdad? Una alimentación con como la curva de tolerancia a la glucosa. Un desayuno regular, ni ligero, ni tampoco cargado de grasas o carbohidratos. Sí. Bueno, y tenemos también más felicitaciones y preguntas en Facebook. El doctor Delfino Solís creo que hace una pregunta muy interesante porque pareciera ser que hay como una idea muy errónea, ¿no? Que los pacientes creen que por tener grasas altas en la sangre, pues se debe solamente a la alimentación rica o abundante en grasas, pero pues sabemos también el impacto que tienen los carbohidratos. El doctor Delfino Solís nos comenta, ¿qué tipo de bebidas alcohólicas aumenta o existe alguna que pudiera mejorar las lipoproteínas de alta densidad? Y en un momento dado, si así fuera, pues cómo actuaría fisiológicamente.
La verdad, fisiológicamente cómo actuaría se desconoce, pero sí se está establecido que 3 copas de vino, obviamente no copas gigantes, ¿verdad? Sino de 2 onzas de vino serían lo ideal para mejorar el control de lípidos y no tener una gran cantidad de hiperlipemia postprandial. Pero sí también valdría la pena hacer los estudios con qué vino sería lo más ideal para evitar que hubiese una hiperlipemia postprandial. Y sí, como lo menciona también doctora Karina, es importante saber que las grasas no solo incrementan los lípidos, los carbohidratos influyen muchísimo para la elevación de hiperlipemia postprandial. Claro que sí. Sí, claro, muchos pacientes no creen, ¿no? Cuando les comentamos que, bueno, una aumentada ingesta de bebidas alcohólicas, bueno, puede condicionar pues un sobrepeso, obesidad importantes y de ahí pues detonar para otras enfermedades metabólicas, incluyendo la hipertrigliceridemia. Y bueno, también en Facebook, el doctor Luis Fernando Mendoza García nos dice, hay pacientes con aumento en la relación de triglicéridos y HDL, inclusive en edades menores de 40 años. También debemos de iniciar no nada más los cambios en el estilo de vida, sino también el tratamiento con estatinas. Obvio, cuando son niveles elevados por arriba, que sospechemos que tienen factores de riesgo, los mencionados previamente, sí, habría de iniciar tratamiento, sobre todo con estatinas. Fibratos se pueden usar también y los omega 3 que también hemos mencionado. Claro que sí. Sí, claro. Y bueno, en cuanto al tratamiento, ¿hay como alguna diferencia, sobre todo en el impacto del riesgo cardiovascular entre, por ejemplo, ezetimiba y los fibratos o lo que controle mejor al paciente? Pues es que hay que individualizar al paciente definitivamente. Algunos tolerarán muy bien ezetimiba, otros tolerarán, no lo tolerarán. O sea, recordar que las estatinas pues ocasionan, tienen efectos colaterales de miositis y debilidad. Entonces, en ese grupo de pacientes sí hay que disminuir la dosis de las estatinas y dar fibratos combinados para mejorar. Los omega 3 que también mencionaba, que ayudan mucho. Ujú. Sí, ahí también tendríamos como que ver el tipo, ¿no? de omega 3 que les vamos a sugerir o prescribir, ¿no? A cada uno de los pacientes. Ajá, y ya por último, pues si no, dar inhibidores de GLP-1, inclusive los inhibidores de SGLT2, que también han demostrado que aparte de que disminuye el peso, mejora el riesgo cardiovascular, todavía mejorará la disminución de los lípidos. Claro que sí. Sí, claro. ¿Hay todavía por ahí alguna otra pregunta en el chat, doctora Carla Erika? No, no, ya no tengo preguntas. Bueno, creo que aquí nos pregunta es en relación a lo mismo que acabamos de comentar, doctora Vicky. El doctor Jorge González la felicita por la brillante ponencia y precisamente cuál es su opinión con el uso de los ácidos omega 3 para el manejo de la hipertrigliceridemia, pero creo que ya nos lo comentó, ¿no? Pero no sé si quisiera hacer algún comentario más puntual en ese sentido. No, pues realmente el tratamiento debemos de iniciarlo, como ya lo mencioné, una vida saludable, alimentación sana, evitar alimentos procesados, dieta mediterránea, que sería lo más importante. Si no lo logramos controlar con ello, obviamente la reducción de peso, que también es muy importante y ayuda a disminuir, obviamente, los triglicéridos. Y posteriormente, si no se controla, usar obviamente estatinas, omega 3, fibratos, que nos ayudarían muchísimo. Por último, pues en aquellos obesos, el uso de inhibidores de GLP-1 y sobre todo los ISGLT2, que también nos ayudarán muchísimo. Y bueno, también nos preguntan, ¿habrá algún impacto en los niveles de lípidos realmente muy favorable con respecto a la disminución del riesgo cardiovascular con el uso de medicación tipo Orlistat?
Pues obviamente la orlistat, el efecto que ayuda es inhibir la absorción de grasas a nivel intestinal y pues probablemente la reducción de peso, eso nos ayuda mucho para mejorar obviamente la absorción en este grupo de pacientes, pero pues ahí inicia un buen proyecto de investigación que obviamente pues lo vuelvo a solicitar a través del colegio. Iniciemos este trabajo de investigación en el colegio, inclusive hasta con nosotros los mismos médicos. Hagamos un proyecto entre nosotros y veamos cómo nos va. Sí, sería muy interesante. De repente hay como algún stand, ¿no? Ahí por ejemplo, en nuestros eventos insignia, como el curso internacional o el Congreso Nacional, Congreso. donde nos medimos glucemias y también hemoglobinas glucosiladas y si más de alguno ha salido con diagnóstico de diabetes ahí, ¿no? Correcto. Estaría muy interesante, claro, ya ponerlo más sobre la mesa de una manera más formal, ¿no? Pero sí sería, yo creo que muy bueno, una muy buena contribución, ¿no? Al estudio de este tipo de pacientes. Y bueno, yo tengo otra Sí. pregunta. Por ejemplo, en el embarazo, donde tenemos tantas alteraciones del metabolismo que se consideran fisiológicas, ¿no? Y muchas veces, bueno, ya los niveles de lípidos ya están alterados antes y pues, también durante el embarazo, ¿no? Como parte de ese proceso. También tendríamos ahí, bueno, no sé, cabida, no nada más las medidas nutricionales, hasta qué límites podríamos considerar aceptables en ese estado en particular. Sí, ahí sí valdría la pena estudiarlo detenidamente, porque sí sería un grupo muy sensible y sobre todo el riesgo, no solo de la madre, sino del producto, ¿no? Que también los bebés nacen con obesidad, o sea, niños macrosómicos de más de 4 kilos al nacimiento y todas las alteraciones metabólicas, la diabetes gestacional. Y también así probablemente hubiese alteraciones de lípidos, como bien lo menciona doctora Karina. Desde antes de embarazarse ya tienen alteración, imagínense durante el embarazo y post, por todas las alteraciones hormonales que se conjugan en el estado del embarazo. Sí, sería muy importante ello. Estudiarlo sería apasionante. Ujú. De Sí, sin parte duda. del, Para ver del- de qué más parte del podemos hacer. doctor Francisco Zambrano, felicitaciones, doctora Sánchez, por su plática. Los reportes indican que el mejor tinto para mejorar HDL es el Cabernet Sauvignon. Saludos Ah, gracias, y doctor. salud. Y sí, efectivamente, como bien mencionaste, Vicky, también recordar en quienes tienen intolerancia a las estatinas por miopatía o por cualquier otra, por hepatopatía, los inhibidores de la PCSK9, los anticuerpos monoclonales que bien mencionaste. Ujú, sí, Sí. ayudan mucho. Sí. Sí, y otra población también muy susceptible, ¿no? Y con un riesgo cardiovascular muy aumentado son los pacientes con falla renal, ¿no? Donde hay una serie de pues contraindicaciones, muchísimos más efectos secundarios, y sabemos, como bien lo comentaba doctora, que las más de las veces el inadecuado apego al manejo nutricional, bueno, es casi la regla, pero ¿alguna consideración en particular, por ejemplo, en este tipo de pacientes? Sí, desafortunadamente se conjugan muchos el estado inflamatorio persistente crónico. Ya por ende, liberación de interleucinas, factor de necrosis tumoral, etcétera, ocasionan alteraciones en el endotelio y por ende también alteraciones en colesterol, triglicéridos. Y como son pacientes que toman diferentes grupos de fármacos, que también algunos fármacos ocasionan elevación de lípidos, pues también ahí sería buscar cuál sería reducir el tratamiento que le está ocasionando mayor lipemia. Es como el grupo de los pacientes que usan diferentes medicamentos del grupo de VIH. En Es ellos correcto. también se eleva el colesterol, triglicéridos Sí. y ellos es difícil también el manejo nutricional y de fármacos por los antirretrovirales. Es otro grupo que no lo mencioné,
pero que también es muy importante mencionarlo. También ellos tienen afectación y elevación de lípidos. Sí, Sí, que ya afortunadamente por este tema de VIH como tal, pues cada vez nos encontramos con menos mortalidad de la así es. enfermedad y ya más bien nos seguimos enfrentando a todo el grupo de enfermedades metabólicas, ¿no? De la población en general, más lo que conlleva, como bien menciona otra Vicky, los tratamientos, ¿no? El riesgo cardiovascular en ellos, pues se ha incrementado y ahora pues es, perdón la expresión, pero más se mueren de infartos que de otra cosa, ¿no? Así Ujú. es. Sí. Y bueno, hay por ahí algún comentario del doctor Rodolfo de Jesús Palencia, que es de los TIC, ¿no? De Guadalajara, ¿sí? Y nos comparte en el chat también un artículo que yo creo que también sería interesante revisar acerca del tratamiento de la dislipidemia en el embarazo, ¿sí? Y bueno, con la interrogante, ¿no? Que no está cubierto, por así decirlo, con las guías de manejo clínico, ¿no? Entonces, bueno, ahí gracias, doctor Palencia, por compartirnos esa información y bueno, ya tenemos más tarea por hacer. Y también una última pregunta, doctora Vicky. No sé si hayan en alguno de los estudios registrado algunos casos de pseudo hipertrigliceridemia. ¿Qué tan frecuente podría darse esa situación? Donde, bueno, pues sabemos que lo que se mide en las muestras es el glicerol y pues puede haber alteraciones también de tipo genético en la enzima que los hidroliza y que pudiera darnos algún falso positivo. Sí, desafortunadamente en estos sí es un poco difícil hacer el diagnóstico de la pseudohiperlipemia. Sin embargo, yo creo que hacer unas mediciones apropiadas con un ayuno de 8 horas y evitar la alimentación, que a lo mejor por eso el paciente llega sin el ayuno preestablecido para la toma de muestras. Pero ya cuando el hallazgo, porque hay muchos hallazgos que inclusive hemos visto el suero lipémico y la grasa hasta arriba, decimos ahí no hay duda de que hay Sí, hiperlipemia, ¿no? Se ve la densidad de los lípidos. sí. Ahí valdría la pena hacer otro estudio comparativo. Es como la curva de tolerancia a la glucosa. Habitualmente hacemos 2 mediciones para hacer el diagnóstico de hiperglucemia en ayunas. Entonces, yo creo que valdría la pena igual repetir a lo mejor otro segundo estudio para evitar hacer un mal diagnóstico de hiperlipemia. Ok. Sí, ahora que comenta, doctora Vicky, ahí en algún momento la industria farmacéutica nos facilitó, ¿no? Algunos tubos de ensayo como si fueran de las muestras de los pacientes, ¿no? Donde se ven de una manera, pues, como demostrativa para los pacientes, ¿no? Cómo se puede ver el suero de acuerdo al nivel de triglicéridos que manejamos, ¿no? Y a veces, digo, malamente, a lo mejor yo les digo, ¿no? Oiga, trae sangre en su grasa y no trae grasa en su sangre, ¿no? Porque los hemos visto caminando con 3,000, 5,000 de triglicéridos, casi como si nada pasara. Sí, claro. Y desafortunadamente no lo quieren creer de que están enfermos y dicen, pero es que si yo soy delgado, no tengo ninguna otra enfermedad. Sí, Así pero no nos hemos estudiado. Caras vemos, genes no sabemos, ¿verdad? Así es es. correcto. Doctora Carla, ¿algún otro comentario, alguna otra pregunta que veamos o que se nos haya por ahí pasado en el chat? Pues del chat no, pero muy interesante en realidad, efectivamente es algo que no se hace y sería bueno establecerlo y saber, híjola, qué miedo, tener como un control, a ver si tenemos esa hiperlipemia postprandial. Ujú. Hacer nuestro estudio de los pacientes o como bien dices, empezarlo entre nosotros mismos, que es algo poblacional. Es correcto. Ujú. Pues no se diga más, doctora Vicky. Lo vamos poniendo ya, insisto, sobre la mesa para poder darle forma y pues podemos empezar con un estudio, como comenta Carla, bueno, aunque sea
no muy grande, pero pues de alguna manera representativo, ¿no? De lo que nos está sucediendo en la población. Bueno, sabemos que es una cuestión mundial, bueno, pero específicamente aquí en México. Claro que sí. ¿Sí? Y bueno, doctora Vicky, creo que hemos leído prácticamente todas las preguntas que nos han enviado a través de las diferentes redes sociales en la plataforma del Colegio de Medicina Interna. Les siguen mandando muchas felicitaciones. La doctora Erika Carrillo también la felicita por su brillante ponencia. Y bueno, creo que sin más, no sé si nos quiera dejar algún mensaje para los médicos internistas y aunque no seamos internistas también en esta noche. Claro que sí, pues agradecerles mucho al consejo directivo. Muchísimas gracias, doctora Karina. Cuenten conmigo para lo que se requiera. Carlita, igualmente, sabes que te aprecio mucho. Gracias, Les Vicky, agradezco igualmente. mucho a todos por su invitación y por permitirme estar con ustedes esta noche. Muchas gracias. Y Buenas buenas, noches. Gracias. Buenas noches a todos. Nos vemos el próximo miércoles en la siguiente sesión académica. Que descansen. buenas noches.